Más de 8.000 estatuas de arcilla, así que la experiencia no es tan bonita. Ahora sí estamos viendo la China masificada. La muralla es el sistema de defensa militar más antiguo del mundo. Welcome to Xi'an. Ni hao. Nos encontramos en Xi'an, ciudad de murallas y guerreros enterrados. Un imprescindible que visitar del gigante asiático China. Antigua capital del imperio por diferentes emperadores y además el inicio de la ruta de la seda. Quédate en este video que te vamos a mostrar los imprescindibles que ver en 2 días. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir Xi'an. Estamos en una carrera contra el tiempo. Estos buses que ven aquí, así hay cientos de ellos que van al mismo lugar que estamos yendo nosotros, que es uno de los lugares más visitados de Xi'an. Son las 8 de la mañana y aunque nos hemos levantado tempranito, el lugar que queremos visitar, que es el punto número 1, como bien dice Yeyo, y además uno de los lugares más turísticos de toda China, por supuesto, no hemos podido vencer a la cantidad de turistas que están llegando, masas y masas de turistas, a pesar de que lo hemos intentado, porque este lugar se encuentra a 40 kilómetros del centro de Xi'an. Bueno, veremos cómo nos va. ¿De qué lugar estamos hablando? De los guerreros de terracota. Ay, bueno, esperemos que la masa de gente nos deje disfrutar. Ahora sí estamos viendo la China masificada. ¿Qué opinas de la cantidad de gente, Yeyo? Wow, ahora sí que me siento en China mismo porque vemos que hay hartísimos y por supuesto seguimos en la temporada donde ellos tienen un periodo de vacaciones que es desde su año nuevo, este año el 10 de febrero de 2024, hasta 15 o 17 días después, que estamos en ese periodo donde todos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría saca vacaciones. Así que el consejo sería evitar también los feriados y las festividades locales, donde la mayoría de turistas de por sí siempre hay, y ahora imaginamos que hay el triple. Estoy asombrada, nos encontramos al frente de la posa número 1 de los guerreros terracota. Más de 8.000 estatuas y caballos creados en arcilla que podemos ver representando guerreros, soldados y súbditos del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Este lugar es bastante difícil de grabar, les digo, hay muchísima gente. Por eso es que este lugar se conoce como uno de los tesoros de China. Esta es otra de las zonas de excavación del galpón número 1 y debajo de esta fosa que vemos hay 4.000 soldados que todavía no se han excavado. No tienen idea la cantidad de gente. Bueno, en realidad sí tienen idea, ¿no? Miren esto. Encontré más bien una esquinita. Ya salimos de la fosa número 1. ¡Qué locura! Está muy masificado. Así que la experiencia no es tan bonita porque estás ahí peleando con las personas para ver un poquito de los guerreros. Así que yo creo que deberían restringir un poco el acceso o hacerlo más costoso para que no te sientas así claustrofóbico entre tanta masa de personas. Es algo que deben tomar en cuenta, sobre todo si ustedes, bueno, no les gustan los espacios así masificados. Este es uno de ellos. Sí, si no la experiencia se vuelve desagradable porque desde el minuto 1 estás haciendo fuerza, porque todo mundo está haciendo fuerza para hacerse un campito y ver los guerreros. Pero hablemos de lo interesante de este lugar, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, y eso que lo descubrieron hace muy poquito, en 1974, cuando un grupo de agricultores estaba cavando un pozo para abastecerse de agua. Resulta que encontraron rastros de estos soldados y ¡boom! Es la tumba del primer emperador de China.
Sí, lo loco impresionante de esto es que todas las estatuas tienen tamaño real, ninguna es igual a la otra, todas son diferentes, expresiones faciales diferentes, el pelo diferente. Eso sí, todas están usando la armadura de la época y se dice que todas las estatuas estuvieron pintadas, pero que se despintaron con el pasar de los años. El precio para ingresar a los guerreros terracota es 120 yuanes y estos están divididos en diferentes pozas de excavación. La poza número 1 es la más famosa, después está la 3, que es donde se encuentran los generales, y después la poza número 2. Otra curiosidad es que la tumba del emperador no se ha abierto hasta la fecha. Y esto es porque aquí en China quieren preservarla y sobre todo cuidar muy bien cómo es que van a abrirla, ya que dicen que además hay mercurio que se está corriendo por las grietas, varios tesoros y trampas que pueden ser peligrosos abrir. Sobre todo quieren cuidar este gran patrimonio. Se dice que están queriendo usar una especie de rayos X avanzado para ver entre las paredes y eso a mí me viene la idea de cuando Superman se ponía a ver entre las paredes. Sí, y bueno, otra cosa curiosísima, según lo que nos contaba aquí Alice, que nosotros estamos con Alice de Catherine Lu Tours. Alice, say hi. Hello. Hello. Aquí estamos con ella que nos está guiando. Como dentro de las cosas curiosas que ella nos estaba contando, es que dicen que este emperador entró al poder a los 13 años y durante todo su tiempo que estuvo, él estuvo construyendo esta tumba. Cada estatua tardó 6 meses en construirse y fue que tardaron casi 38 años en terminar las 8.000 estatuas. En realidad hay más de 8.000, pero bueno, terminar toda la tumba. ¡Wow! Mirá ese tremendo helado de guerrero. ¡Wow! Está buenísimo. No solo pinta, sabe a chocolate cremoso. Aquí también podemos encontrar, miren, un montón de pieles de animales. Estos son de lobo y también de zorro. A mí me da mucha pena. Obviamente se entiende que antes utilizaban las pieles de los animales para cubrirse, pero ya ahora hay muchas más opciones, entonces no hay necesidad. Entonces si vemos esto, hay que evitarlo. No. Vamos a probar la hamburguesa china hecha de carne. La carne está rica. Y en este momento estamos de ida a visitar uno de los principales atractivos de Xi'an, su gran muralla. Son 14 kilómetros de perímetro que podés subir, caminar e incluso andar en bicicleta. Y se preguntarán por qué tiene tanto valor. Y es que esta es la única muralla de las 4 capitales antiguas de China que sobrevivió a la Revolución Cultural. Y caminando sobre la muralla les tengo la mala noticia de que para subir hay que pagar. En esta ocasión hemos pagado 54 yuanes de día y de noche es un poquito más caro. Y como una de las cosas más famosas para hacer sobre la muralla es andar en bicicleta, nosotros también hemos alquilado una que el precio es 45 yuanes por persona, sea que alquiles una bicicleta individual o una doble como esta. Mujer empoderada, adelante. Ok. No, ya bueno, para que nos veamos bien. Yo estoy pensando porque ese es el que pedalea más. Ok, estamos aquí. Creo que yo elegí un mal lugar. Ahorita vamos a cambiar porque yo me puse atrás, según yo, iba a ser la que menos iba a pedalear. Pero ahorita no tengo vista, solo veo la mochila y ellos. Así que vamos a tener que cambiar. Primera vez que estamos andando en una bicicleta de dos. ¿Es tan romántico? Es tan romántico. No lo haya romántico. Mientras descansamos un ratito de pedalear,
¿Sabían ustedes que la muralla es el sistema de defensa militar más antiguo del mundo? Y aquí podemos ver la inmensidad de la muralla de Xi'an, 10 metros de ancho y 12 metros de alto. Y Xi'an es famosa por su comida callejera y por sus mercados, y eso es lo que vinimos a hacer, recorrer un poquito, ver sus colores y sus sabores. Y aquí también piden fotos, querían fotito con Yello. Good. Sí, sí. ¡Ay, feliz! ¿Cómo te mira? ¿Cómo quedó mirando ahí? ¡Feliz! Estas lucecitas aquí, sí, la frecuencia no es muy amigable con nuestras cámaras, así que si la ven parpadear, disfruten. Welcome to China! Yeah. Welcome to Xi'an! Where I'm from? Bolivia, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, okay. Yes. 15 yuanes. Uy, vamos a probar a ver esto que es un helado típico de por acá. Esto está bueno. Está bueno. Está raro, ¿Está frío? está raro, ¿Qué es? raro. Se me pegó en los dientes. Lo conocen como vino de arroz. Ok, white wine. Y huele a vino. Tasty. Sabe como a un vino raro. Aunque este es versión sin alcohol, pero mayormente es con alcohol. O sea, sí sabe a alcohol. Tasty. Very good. Ahora ya me gustó. Cuando lo pruebas con todo, está bueno. Muy distinto. El primer paso para comer este plato de pasta es mezclar todo, así como lo estoy haciendo. Este plato se llama el Piao Piao Noodles, es conocido así. Y el nombre viene de la forma en que lo hacen, porque cuando lo van estirando hace un sonido como de piao piao, según ellos, yo no lo escuché. Y es por eso que el nombre. También la pasta podemos ver que es un poco diferente a la pasta tradicional. Cada ciudad en China tiene su forma especial y típica de hacer la pasta. Aquí vemos que esta es más ancha y larga, mire. Nosotros no estamos expertos con los chopsticks, así que aquí nos está ayudando Alice a servir. Miren qué gigante. Es que es con calma. Yeche. Bueno, Y si van a buscar comida en China, tienen que aprender estas palabras. La, que es... no picante. Y si van a agarrar, porque bueno, nosotros no comemos picante, así que para nosotros ese es clave. Aparte de eso, tienen que saber que no es y sí es dui. Dui. Entonces, si quieren picante, dicen dui. Dui la. Y si quieren no picante, dicen La. Fácil, fácil nuestro curso intensivo de chino mandarín básico. Curso intensivo. Yo estaba entendiendo curso avanzado. Yo, ¿de dónde está avanzado? Ah, si quieren avanzado, cuando les entreguen la comida dicen xie. Xie. Que eso es gracias. Y cuando los vean por primera vez, ni hao. Que Que eso es hola. Segundo día en Xi'an, empezamos en la Big Goose Pagoda o la pagoda del ganso salvaje. 30 yuanes el ingreso. La pagoda del gran ganso salvaje es el templo budista más antiguo e importante de Xi'an, construido en el año 648 durante la dinastía Tang. Aquí podemos ver muchos de los rituales de los budistas. Dentro de estos compran inciensos que prenden y comienzan a rezar
mirando a las 4 direcciones. Los inciensos y el humo son sus deseos y las 4 direcciones es porque Buda se encuentra en todas partes. Después se acercan a la imagen del Buda y se reverencian 3 veces, por el pasado, por el presente y por el futuro. Recordemos que el budismo es una religión traída de la India. Por eso la gran pagoda que vemos aquí es una pagoda réplica de una de la India y la construyó el monje Xuanzang para guardar todas las reliquias que se trajo de este país. Xi'an fue la primera capital de China y es una ciudad de 14 millones de habitantes. Pero dentro del casco histórico que protege la muralla viven 1.200.000 personas. Y por supuesto, una forma de conocer una ciudad es a través de sus sabores. Así que hoy estamos yendo a recorrer nuevamente sus mercados, sus calles, en el conocido barrio musulmán, para seguir comiendo. Una recomendación es que si pueden evitar los días festivos de los chinos, lo van a disfrutar mucho más. Siempre va a haber gente, pero tal vez un poquito menos. Ahorita todo está masificado. Nos hemos pedido una de las cosas más típicas, que es el arroz dulce. Se ve como un sticky rice, un arroz pegajoso. ¿Sabe a ciruelo? Delicioso. No le veía buena cara. Deli. Sabor a ciruelo, Pero ¿no? me sorprendió, sí. La gente aquí es tan linda. Esto nos costaría unos 10 yuanes, pero aquí el señor dijo que nos lo daba de cariño porque qué más bonito que probar su comida. Esta sopa de cordero se come así. Primero el pan se lo corta en pedacitos, se lo va poniendo en el caldo. El caldo, que es de cordero, tiene estos fideos de arroz, tiene pedacitos del cordero. Vamos a probar. Súper sabrosa. Con el pancito. Aprobadísimo. Algo que deben probar en Xi'an. Les dejo el nombre aquí. Aquí ella está vestida con hanfu. Qué bonita, ¿no? Eso, ay. Eso es el traje típico. Ay, miren, aquí hay otra chica vestida de hanfu. Ni hao. Ay, una mini hanfu, miren aquí. Uy, la gente aquí todo el tiempo se viste. Ay, hay tantas cosas para probar. Vengan con apetito. Vengan con apetito a Xi'an. Y estamos aquí con Rosa, que Rosa es bastante shy. Right? Hello. Rosa, not big fan of the camera. Yeah. No. Hola. Hola. Hola, hola. Esto es algo totalmente nuevo. Miren, fideos rosados que nos han dicho que los hacen con dragon fruit, la fruta dragón. Delicioso. Sabor intenso. No se siente la fruta dragón, se siente como el aceite del sésamo, comino. Muy, muy bueno. Miren esto que parece un ADN, porque viene así trenzado. Es una masa, nos acaba de invitar la guía. Una masa frita con semillas de sésamo. Cosa curiosísima que estamos viendo, aquí las personas toman el vino de arroz y vienen con el tazón a romperlo por el año nuevo chino, porque después todo va a estar bien. ¿Qué tal, no? Buenísimo, yo quiero hacer eso, quiero ir a romper algo.
Bueno, y aquí Gabriela me trajo una tacita con vino para que yo también lo pueda probar desde aquí, de este lado. Por cierto, el vino está rico. Ahora a romper. ¡Buena suerte! ¡Woo! 谢谢祝你开心哦。谢谢，Thank you，Thank you。 Y ese niñito hermoso, nosotros, bueno, en realidad yo solita fui a pagar el vino para hacer esta tradición de romperlo y tener buena suerte y no me aceptaban efectivo. De hecho, si quieren conocer todo lo que necesitan saber para viajar a China sin problema, tienen que ir a ver aquí este video. Pero en ese momento yo estaba con mi celular, por tanto yo no tenía mi Alipay, así que ellos me aceptaron el efectivo y me pagaron con su celular para que yo pueda comprar el vino y hacer esta tradición. Una cosa que tenéis que hacer sí o sí en Xi'an es ver un espectáculo. Nosotros hemos venido a ver uno sobre la dinastía Tang, esta dinastía que llegó a China a uno de sus momentos de mayor esplendor. No solamente estamos disfrutando una cena deliciosísima con dumplings, pero también vamos a disfrutar músicas y bailes folclóricos de China. Y una cosa típica del turismo en China es ponerte trajes típicos. Aquí en Xi'an es de la dinastía Han y se conoce como el Hanfu, el tipo de vestimenta que utilizan. Entonces vamos a ir a cotizar cuánto nos saldría ponernos estos trajes con Yeyo. Ah, miren acá la cantidad de trajes y personas. Estamos aquí con Rosa, que nos está ayudando a negociar. Que Rosa también es de Caterina Luturs. Dice que es muy tímida, así que ella no sale mucho en cámara, pero aquí nos está ayudando el día de hoy. Ni hao. Ya que se cruzan en nuestras tomas. Que salga. ¡Ya estamos listos! Costó un poco. Y ella está alucinando con su peluca, su cola de samurái. A mí ha costado bastante que me pongan la peluca a todo negro porque mis choquitos no se dejan, son rebeldes. Así que ando toda pintada. Pero vamos a ver qué tal salen las fotos. Al menos ya nos sentimos Hanfu. Welcome to Xi'an. Y con Yeyo lo que estamos haciendo es caminar por las calles de Xi'an, divertirnos mientras nos sacamos fotos, mientras la gente nos pide fotos, mientras nos miran como que, ¿qué hacen estos extranjeros vestidos así? Pero la verdad que, a ver, cuéntenos en los comentarios si ustedes se animarían a ponerse trajes típicos para sacarse fotos, si no. A mí me encanta la idea, me parece súper divertida. Además que aquí, como ven, todo el mundo lo hace. Miren la cantidad de personas que se reúnen aquí para sacarse fotos. Todos ellos son fotógrafos, todos caracterizados. ¡Hello! ¡Qué linda! ¡Hello!
Llegó el momento de la sesión de fotos y Ello la está partiendo, está haciéndolo increíble. Y eso ha sido todo en este video. Ya toca partir de Xi'an y esperamos que este video te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta. Me gusta. Y te estamos dejando el contacto de Caterina Lu Tours con quienes hemos organizado todo nuestro viaje por China y además unos descuentos en la descripción de este video. Tampoco te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta serie de China. Y sin más, nos vemos en el próximo. Chao. Chau, chau. ¡Ay, Ello! Da vuelta, da la vuelta a la izquierda. Ahora Sí. vertical. No seas tacaño, hay que compartir. Está haciendo desastre. Yeah. Oh, we love China. Yeah. Solo eso. Solo eso. Mi turno de probar un tofu con un poquito de azúcar. No me pareció la gran cosa. No me lo pediría, la verdad. No me gustó. From the book.